¿Alguna vez te has preguntado por qué Moisés, el hombre que habló cara a cara con Dios, el libertador del pueblo, el profeta que vio el fuego de la zarza y tocó el mar con su vara, no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Por qué aquel que soportó la rebelión, las murmuraciones, la idolatría y las guerras del desierto fue detenido justo en la puerta de su destino? ¿Qué error tan profundo pudo sellar su historia en el monte Nebo, dejándolo solo con la vista de una tierra que jamás pisaría? Hay un misterio escondido en esa escena, una razón tan profunda, tan profética, que atraviesa los siglos y revela una sombra del Evangelio mismo. Lo que ocurrió en Meribá no fue solo un acto de desobediencia, fue una fractura en el símbolo eterno de Cristo. Lo que Moisés hizo ante aquella roca no fue un simple error humano, fue un acto que tocó los cimientos del plan redentor de Dios. Y hoy, si abres tu corazón, verás que esta historia no solo habla de Moisés, sino de nosotros, de los que servimos, predicamos, caminamos y aún así a veces fallamos en obedecer con precisión. Porque el detalle que Moisés ignoró fue el mismo que puede apartarnos del propósito. Así que quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a descubrir la verdadera razón, la razón celestial, profética y espiritual, por la cual Moisés no entró a la tierra prometida, y porque tú necesitas entenderla antes de cruzar hacia la tuya. Si este mensaje te estremece el alma, suscríbete ahora a Mister Revelados, activa la campana y acompáñame, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver la obediencia, el liderazgo y el propósito eterno de Dios. El viento del desierto arrastra la arena sobre huellas antiguas, huellas de un pueblo que caminó 40 años entre fuego y fe, entre obediencia y desobediencia. Bajo un sol ardiente, millones de almas siguieron a un solo hombre, Moisés. Habían visto prodigios en Egipto, vieron el Nilo convertirse en sangre, las tinieblas cubrir la tierra y al primogénito del faraón caer sin aliento. Y fue entonces cuando la voz de Dios tronó sobre el caos. «Deja ir a mi pueblo». Aquella noche la sangre del cordero marcó los dinteles. El juicio pasó de largo. Fue el inicio de una historia imposible, donde esclavos se convirtieron en testigos del poder divino. El mar se abrió ante ellos, y la fe se volvió camino. Pero cuando el canto de victoria se apagó, comenzó el silencio del desierto. Allí, donde el fuego no da calor y la arena no da descanso, Dios comenzó a probar sus corazones, porque el desierto no es un castigo. Es el aula de la obediencia. Puedes decir amén. El pueblo que salió de Egipto no estaba listo para Canaán. Dios los sacó de la esclavitud en una noche, pero necesitó 40 años para sacar la esclavitud de ellos. Cada día una nube los cubría, cada noche un fuego los guiaba. El maná caía del cielo, el agua brotaba de la roca y aún así murmuraban. Porque el corazón humano, cuando olvida la voz de Dios, transforma el milagro en rutina. Moisés, cansado, intercedía. Subía al monte y descendía con el rostro resplandeciente. Hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Y aún así, su alma se quebraba al ver la necedad del pueblo que amaba. ¿Alguna vez sentiste ese peso? Servir, amar, obedecer y ver cómo otros rechazan la voz divina. Si te ha pasado, estás caminando la senda de Moisés. Pero cuidado, el cansancio también puede nublar la fe. El desierto fue largo, pero no en vano. Allí se levantaron tabernáculos, se entregó la ley y el pueblo vio el fuego de Jehová descender sobre el Sinaí. Trueno, humo y temblor. La voz de Dios grabó su pacto en piedra. Y Moisés fue más que un líder, fue el mediador entre lo eterno y lo terrenal. Representaba la ley, la justicia de Dios manifestada en mandamientos. Pero la ley, por sí sola, nunca puede llevarte a Canaán, solo muestra el camino. Desde Egipto hasta Cades Barnea,
El pueblo fue probado una y otra vez. Rebeldías, idolatría, serpientes ardientes, juicios. Aún así, Dios permaneció fiel, porque su pacto no depende del hombre, sino de su misericordia. Y ahora, después de años de pruebas, el pueblo llega al desierto de Sin. El calor es insoportable, las voces se alzan contra Moisés y Aarón. No hay agua, la sed se vuelve desesperación. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? El eco de esa queja es el mismo que resuena hoy en corazones impacientes. Dios los había sustentado cada día, pero bastó una sequía para dudar de su fidelidad. ¿Te ha pasado? Cuando el cielo guarda silencio, el alma tiembla. Moisés cae de rodillas, busca el rostro de Dios, y Dios responde, toma la vara y habla a la roca delante de los ojos del pueblo, y ella dará su agua. Números 28. Era una instrucción sencilla, pero cargada de significado eterno. Hasta aquí todo parece igual que antes, pero no lo es. En Éxodo 17, Dios había ordenado golpear la roca. Allí, la roca fue herida por primera vez. El juicio cayó, el agua brotó, el pueblo vivió. Fue un acto profético, Cristo herido en la cruz. Pero ahora la orden no era golpear, sino hablar, porque el sacrificio ya había sido hecho una vez. La roca no debía volver a ser herida. Desde entonces, solo se le habla. Cristo ya fue crucificado una vez, y de él fluye agua viva. Sin embargo, algo se quebró en el corazón de Moisés. La presión del pueblo, la ira contenida, el cansancio de los años. A veces, los siervos más santos se cansan, y cuando el alma se cansa, el oído se ensordece. Moisés alzó su voz. «Oíd ahora, rebeldes, os hemos de sacar agua de esta peña». Golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua salió, sí, pero algo se rompió en el cielo. Dios observó. El milagro ocurrió, pero el mensaje fue distorsionado. Moisés, en su ira, golpeó lo que debía escuchar, herir lo que debía honrar. El agua fluyó, pero la gloria no fue dada a Dios. Y ahí, hermano, se selló su destino. Porque en ese acto Moisés, sin saberlo, golpeó la imagen profética de Cristo. Lo que debía representar redención se convirtió en un eco de desobediencia. ¿Puedes sentir el peso de esto? La roca era Cristo, 1 Corintios 10:4, y Cristo solo debía ser herido una vez. Golpearla nuevamente era como decir que la primera herida no bastó. Era como crucificar otra vez al Hijo de Dios. Hebreos 6:6. Por eso Dios habló con firmeza. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No fue un castigo desproporcionado, fue una defensa divina del plan redentor, porque si Moisés representa la ley y la ley intenta hacer por fuerza lo que solo la gracia puede dar, entonces el mensaje del Evangelio se contamina. Josué, cuyo nombre significa Yeshua, sería quien los guiaría. La ley puede mostrarte la promesa, pero solo la gracia puede llevarte a ella. Moisés mira desde el monte Nebo, pero es Josué quien cruza el Jordán. Y aquí está la revelación. Hay promesas que no se conquistan con fuerza, sino con obediencia. Hay puertas que no se abren con ira, sino con fe. Dios no necesita que golpees, solo que hables conforme a su palabra. ¿Puedes decir amén? Escribe en los comentarios si alguna vez golpeaste cuando debiste hablar, porque muchos pierden su Canaán no por falta de poder, sino por falta de precisión espiritual. Si este mensaje te estremece, suscríbete ahora a Mr. Revelados, porque lo que sigue revelará el corazón de Dios como nunca antes. El agua corría entre las piedras, empapando la tierra reseca. El pueblo bebía, aliviado, sin entender que acababan de presenciar algo que rompía un símbolo celestial. Moisés observaba el torrente, pero su corazón ya sabía que algo estaba mal.
A veces el milagro ocurre, pero la presencia se entristece. Dios puede permitir que fluyan aguas, aunque su siervo haya actuado fuera del diseño. El poder sin obediencia no glorifica, solo demuestra que su palabra jamás vuelve vacía. El rostro de Moisés estaba cubierto de cansancio. En sus ojos se mezclaban la culpa y la incomprensión. Había obedecido tantas veces y una sola desobediencia le costaría la promesa. Pero así es el reino. La fidelidad se mide en detalles. ¿Puedes imaginar ese silencio? Ningún trueno, ningún rayo, solo la voz interna que dice, no entrarás. Porque a veces la mayor prueba no es enfrentar al enemigo, sino aceptar cuando Dios dice, hasta aquí. El monte Nebo se convertiría en su frontera. Desde allí vería la tierra de leche y miel, la herencia prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Pero solo la vería. Su pie jamás tocaría el polvo de Canaán. Y sin embargo, no fue un final de derrota. Moisés murió viendo el cumplimiento del pacto, sabiendo que Dios es fiel, incluso cuando el hombre falla. La ley había llegado a su límite, y la gracia estaba lista para entrar. Josué aguardaba, joven, expectante. Había permanecido cerca de Moisés, escuchando, aprendiendo, observando. Cuando Moisés subió al monte, Josué no protestó. Sabía que el manto debía pasar, que la misión no moría con el hombre. ¿Puedes sentirlo? La historia no se trata de un castigo, sino de una transición divina. Cuando Dios cierra una etapa, no es pérdida, es cumplimiento. Moisés había cumplido su parte, revelar el carácter santo de Dios. Desde el monte Moisés vio el Jordán brillar como un espejo. Del otro lado, la promesa esperaba. Y aunque su cuerpo no cruzó, su espíritu había sido parte del propósito eterno, porque la ley apunta a Cristo, y Cristo cumple lo que la ley anunció. El Deuteronomio lo confirma. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Nadie supo dónde fue sepultado, porque su historia no termina en un sepulcro, sino en una transfiguración futura. Sí, porque siglos después, en otro monte, el monte de la transfiguración, Moisés volvió a aparecer junto a Elías, hablando con Cristo. Amén. Dios le negó la Canaán terrenal, pero lo introdujo en la Canaán celestial. ¿Puedes decir gloria a Dios por eso? Lo que en la tierra parecía pérdida, en el cielo era recompensa. Dios no le negó la promesa, solo cambió su dimensión. Lo que era sombra se convirtió en realidad. Esto revela algo poderoso. Aunque tus errores te priven de ciertas cosas aquí, si permaneces fiel, Dios tiene un monte de gloria reservado para ti. Moisés no terminó en derrota, sino en revelación. El error de Moisés no fue simplemente desobedecer, fue actuar desde la carne, desde la frustración. Y eso es lo que muchos líderes hoy enfrentan: el peligro de servir desde la ira en vez de la presencia. ¿Te ha pasado? Cuando las oraciones no se cumplen, cuando el pueblo no responde, cuando la carga te abruma. Pero Dios no te llamó a golpear la roca, sino a hablarle con fe. La obediencia es el idioma de los milagros. Escribe en los comentarios si esto te está hablando, porque muchos están frente a su roca y su próxima decisión determinará si cruzan o se quedan viendo la promesa desde lejos. La historia de Moisés nos enseña que la grandeza no garantiza permanencia, que los dones pueden operar, pero la comunión es la que sostiene. No basta con conocer la voz de Dios, hay que obedecerla exactamente. Y ahí está la clave, la precisión espiritual. En el reino, los detalles importan. Un golpe equivocado puede distorsionar una profecía entera. Dios no castiga por ira, sino que protege su diseño. En Hebreos 3:5 dice: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Aún su corrección fue muestra de amor. Dios corrige a los que ama, no para destruirlos, sino para preservar su gloria.
Puedes decir amén, porque el Dios que cerró la puerta a Moisés también lo recibió en la gloria. El mismo que juzga con justicia, restaura con misericordia. No hay contradicción en él, solo perfección. El eco del desierto aún habla. Habla de obediencia, de reverencia, de Cristo. Habla de una roca que fue herida una sola vez y que desde entonces solo necesita ser invocada. Si este mensaje está encendiendo tu espíritu, suscríbete a Mistres Revelados, activa la campana, comparte este video y prepárate. Descubriremos lo que realmente vio Moisés en el monte y lo que Dios quiso mostrarte a través de su mirada. El desierto guardaba silencio, pero una verdad invisible recorría sus arenas. La roca que Moisés golpeó no era solo piedra, era símbolo. Era Cristo prefigurado, la fuente espiritual que acompañaba al pueblo sin que lo entendieran. Pablo lo revela en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquella piedra no era estática, era presencia encarnada en símbolo. Cada golpe que Moisés dio sobre la roca alteró una sombra profética. Dios no solo estaba mostrando su poder, estaba escribiendo una historia que culminaría siglos después en el Gólgota, cuando otra roca sería herida una vez por todas. Golpear la roca por segunda vez fue profanar la profecía, porque Cristo, la verdadera roca, solo debía ser herido una vez. La salvación no requiere repetición del sacrificio. Después de la cruz ya no se golpea, se habla, se cree, se adora. Esa diferencia entre golpear y hablar es el eje entre ley y gracia. Bajo la ley, el esfuerzo humano buscaba producir lo divino. Bajo la gracia, basta la palabra, la fe que se eleva. Lo que antes se conseguía con esfuerzo, ahora fluye por creer. Por eso Dios detuvo a Moisés, no por enojo, sino para preservar la integridad del mensaje mesiánico. Si la roca era Cristo, no podía volver a ser herida, porque en la eternidad la cruz no se repite, su poder basta para siempre. Y piensa en eso. Moisés, representante de la ley, no pudo entrar a Canaán, porque la ley no puede introducir al hombre en la promesa. Solo Josué, Yehoshua, nombre que en hebreo significa Jehová salva, equivalente a Jesús, podía hacerlo. ¿Lo ves? Todo estaba profetizado. Moisés abre el camino, pero Jesús lo completa. La ley muestra la necesidad del Salvador. La gracia abre la puerta a la tierra prometida del alma. Moisés entrega el bastón. Cristo levanta la cruz. El pueblo atravesó el desierto alimentado por el maná y el agua de la roca. Ambos son Cristo. El maná, el pan del cielo. La roca, la fuente viva. La travesía era una parábola en movimiento, un evangelio escondido entre dunas. A cada paso, Dios hablaba a través de símbolos: la nube que cubría, el fuego que guiaba, la roca que saciaba. Todo apuntaba a un mismo centro, el Mesías venidero. Ningún detalle era casual, todo era revelación velada. Cuando Moisés golpeó la roca, la sangre simbólica brotó en forma de agua. Cuando el soldado atravesó el costado de Cristo, salió sangre y agua. Lo visible en el desierto era una sombra de lo invisible en el Calvario. Por eso, cuando Moisés levantó su vara con ira, el cielo guardó silencio. El acto profético había sido roto, y aunque el agua fluyó, el mensaje se desvió. No fue solo un error humano, fue una disonancia celestial. Dios no podía permitir que la sombra contradijera la sustancia. El sacrificio de Cristo debía permanecer único, perfecto, irrepetible. Moisés no podía entrar, porque la ley jamás puede introducir al hombre a la plenitud del Espíritu. El Jordán, sin embargo, esperaba. Ese río representaba frontera y promesa. Era el límite entre lo antiguo y lo nuevo, entre la ley y la gracia, entre el desierto y la herencia. Todo Israel lo sabía. Cruzarlo era morir y nacer.
Proféticamente, el Jordán es bautismo, es muerte al Egipto interior, sepultura de lo viejo, renacimiento en la nueva creación. Así como el Mar Rojo representó liberación del pecado, el Jordán representa entrada al propósito. Moisés llevó al pueblo hasta la ley. Josué los llevó a la promesa. Moisés los enseñó a obedecer. Josué los enseñó a conquistar. Así, Cristo no solo libera, sino que habita dentro del creyente y lo hace heredar lo que antes veía desde lejos. Y no es coincidencia que Jesús fuese bautizado precisamente en el Jordán. Allí, en las mismas aguas donde Josué cruzó, el Hijo de Dios marcó el inicio del nuevo pacto. La voz del Padre tronó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Lo que Moisés no pudo hacer, Cristo lo cumplió. Él no solo cruzó el Jordán, lo santificó. Transformó el río en símbolo de entrada al reino. Donde antes moría la ley, allí nacía la gracia. El Jordán, que en hebreo significa el que desciende, representa al Mesías que baja desde lo alto para traer vida. Jesús descendió a las aguas como si descendiera al Hades y emergió de ellas prefigurando la resurrección. Todo en ese paisaje habla: el monte, la roca, el río. Cada elemento del desierto fue un idioma divino anticipando el plan eterno. Dios no improvisa, revela en figuras lo que más tarde encarna en Cristo. Cuando el pueblo cruzó el Jordán bajo el liderazgo de Josué, las aguas se detuvieron, igual que el Mar Rojo. Pero esta vez no fue para huir del enemigo, sino para poseer la promesa. La fe ya no corría detrás del milagro, caminaba dentro de él. La roca fue herida una sola vez, y desde entonces solo se le habla. Por eso hoy el creyente no golpea, ora, no exige, confía, no manipula, adora. El agua sigue fluyendo, pero ahora brota del Espíritu que habita dentro. Jesús dijo en Juan 7:38, «El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva». Aquello que Moisés vio fluir externamente, ahora fluye internamente. El desierto se volvió templo y el templo, corazón. ¿Entiendes ahora la conexión? La roca simboliza a Cristo, el Jordán, la muerte y resurrección, y la entrada a Canaán, la plenitud del Espíritu. La ley preparó el camino, la gracia lo completó. Moisés vio la tierra desde lejos, pero su visión fue profecía. El hombre, bajo la ley, solo puede contemplar la promesa. Bajo la gracia, puede entrar en ella. La fe de Abraham se cumple en el Cristo que habita. Y aún hoy, la pregunta sigue abierta. ¿Golpearás la roca o le hablarás? ¿Te quedarás al borde del Jordán o lo cruzarás? La diferencia entre ambos actos define tu vida espiritual entera, porque el reino no se conquista con fuerza, sino con fe obediente. No se entra con la vara de Moisés, sino con la voz de Josué. La cruz es el nuevo bastón y su palabra, el nuevo maná. La historia se repite en cada alma. Todos tenemos un desierto, una roca, un Jordán y una promesa. La pregunta es si aprenderemos de Moisés o si seguiremos golpeando cuando Dios ya mandó hablar. Si esta revelación te ha bendecido, suscríbete a Mr. Revelados, activa la campana y prepárate. Exploraremos la visión desde el Monte Nebo, lo que Moisés vio realmente, las dimensiones espirituales del Jordán y la profecía oculta en su mirada final. Desde la cima del Monte Nebo, el viento soplaba con la fuerza del destino. Moisés estaba de pie, su mirada fija hacia el horizonte. A sus pies, el valle del Jordán se extendía como un río de promesa que jamás cruzaría con sus pies mortales. El sol se ocultaba detrás de las colinas de Moab, y la tierra prometida se vestía de oro bajo el resplandor del atardecer. Dios le mostró todo, desde Galaad hasta Dan, desde Neftalí hasta Efraín y Judá, y más allá hasta el mar occidental. Cada colina, cada sombra, cada reflejo era una palabra cumplida de la promesa hecha siglos atrás a Abraham. Moisés lo entendía todo,
No entraría con sus pies, pero sí con su visión. Su obra no había sido en vano. Allí, en ese instante suspendido entre el cielo y la tierra, Moisés comprendió algo que pocos entendieron antes, que la tierra prometida era una figura, una sombra de algo mayor, de un descanso eterno que aún aguardaba para el pueblo de Dios. Dios le dijo: «Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá». Deuteronomio 34:4. ¿Puedes sentirlo? Escribe: «Amén» si el Espíritu te habla ahora. No fue un castigo cruel, fue un acto de misericordia divina. Moisés debía morir viendo el cumplimiento, pero no entrando, porque su ministerio representaba algo que debía quedar atrás: la ley. Y la ley no puede heredar la promesa. Romanos 8:3 lo explica. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo. La ley llevó al pueblo hasta la frontera, pero solo la gracia, personificada en Yeshua, puede hacerlos entrar. En ese monte, Moisés no solo vio la tierra, vio el cumplimiento de su propósito, vio que su historia era una profecía viva. Su cuerpo físico moriría allí, pero su legado sería glorificado en Cristo. ¿Puedes decir amén? El espíritu de Moisés fue tomado por Dios. Nadie vio su tumba. Judas 1:9 dice que el arcángel Miguel disputó con Satanás por su cuerpo. ¿Por qué? Porque Moisés era más que un profeta. Representaba la autoridad divina de la ley y su transición celestial. En ese misterio, Dios mismo selló la sepultura de Moisés, como símbolo de que la ley no sería enterrada por el hombre, sino por el propio Creador. Porque solo Dios podía cerrar ese ciclo y abrir el nuevo pacto en su Hijo. Sus ojos mortales se cerraron, pero su espíritu fue llevado a la presencia del Eterno, y siglos después, aquel mismo Moisés reapareció, no en el desierto, sino sobre otro monte, el monte de la transfiguración. Mateo 17 nos lo revela: «Y se transfiguró delante de ellos, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él». ¡Aleluya! Moisés finalmente estaba en la tierra prometida, junto al Mesías, glorificado en luz. ¿Lo ves? Lo que la ley no logró por la carne, la gracia lo completó en el Espíritu. Cristo fue la puerta, y Moisés entró no por sus obras, sino por el Cordero que vino a cumplirlo todo. Escribe en los comentarios: «Cristo me hace entrar». Ese momento fue más que una visión. Fue el cumplimiento de una promesa que cruzó generaciones. En la transfiguración, la ley, Moisés y los profetas, Elías, se rinden ante la gloria del Hijo, y el Padre declara: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». La voz del cielo selló el fin de una era y el comienzo de otra. Moisés, que una vez no pudo hablar a la roca, ahora habla con la roca de los siglos. Ya no hay desobediencia, solo comunión perfecta en la gloria. ¿Te das cuenta del mensaje profético? Moisés no fue rechazado, fue redimido. Dios no lo apartó de su propósito, lo trasladó a una dimensión mayor, donde su misión terrenal se transformó en testimonio eterno. Y ese testimonio nos dice hoy: el que muere en obediencia verá con sus ojos lo que el mundo nunca comprenderá. Porque Dios no falla a sus promesas, aunque cambie los escenarios. Él cumple cada palabra. Si esto te impacta, suscríbete a Mr. Revelados. Activa la campana y comparte esta verdad. Porque lo que hoy estás oyendo no es historia muerta, es una revelación viva que aún arde en las páginas del Espíritu. Desde el monte Nebo, la mirada de Moisés alcanzó más que una tierra, alcanzó el futuro del reino. Su visión profética fue tan alta que abarcó los siglos hasta el Calvario, donde la roca sería herida una sola vez. El mismo Cristo que brotó agua en Meribá sería traspasado, y de su costado saldría sangre y agua.
cumpliendo la figura que Moisés no entendió del todo, pero que ahora veía revelada en plenitud. Puedes sentir la conexión. Moisés golpeó la roca, pero Cristo fue esa roca. Y en la cruz, el golpe final fue el de la redención. Desde entonces, ya no se le golpea, solo se le invoca, ya no se hiere, se adora. Cada gota del agua del desierto anunciaba la gracia que correría desde el Gólgota. Y así, el líder que un día fue detenido por su error, se convirtió en el símbolo de cómo Dios transforma la falla en profecía. El monte Nebo fue su final visible, pero también su resurrección espiritual. Allí terminó la ley y comenzó la eternidad. Allí murió Moisés, pero se levantó la promesa de Josué, sombra del Cristo venidero. Porque Josué y Jesús son el mismo nombre, Yeshua. Y solo Yeshua puede cruzar el Jordán del alma y llevarnos al reposo prometido. Moisés abrió el camino, Yeshua lo completó. La ley guía, la gracia conquista. Escribe en los comentarios: no me quedaré al borde, cruzaré con Cristo. Porque tú también estás llamado a mirar más allá del Nebo de tus limitaciones. La tierra prometida no se conquista por esfuerzo, sino por fe. En ese monte, Moisés nos enseña que no todo lo que parece pérdida es derrota. A veces Dios no te deja entrar porque va a mostrarte algo más alto desde la cima. Él te quita una tierra para darte una gloria. ¿Puedes decir amén? Si este mensaje enciende tu espíritu, suscríbete a Mr. Revelados y comparte este fuego. Estamos apenas en el umbral de algo más profundo, porque después del Nebo viene el Jordán, y allí se cruzan los tiempos, la ley que termina, la gracia que empieza, la roca que fue herida, el río que se abre, la obediencia que conduce a la promesa eterna. Mantente atento porque en la siguiente parte veremos cómo el Jordán se convierte en el escenario profético donde la sombra de Moisés se disuelve y el eco de Josué anuncia al Mesías. El agua del Jordán no solo separó territorios, separó épocas, y cuando el pueblo cruce, la historia del cielo volverá a repetirse en una escala mayor, la del hombre que obedece y entra, no por ley, sino por fe. El silencio que quedó tras la muerte de Moisés fue pesado, casi sagrado. El pueblo lloró 30 días en las llanuras de Moab. Pero cuando las lágrimas se secaron, una nueva voz se levantó, la voz de Josué, hijo de Nun. Dios habló a Josué, como antes habló a Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán. Con esas palabras, el cielo marcó el cambio de una era. La ley había concluido, la gracia se preparaba para actuar. El Jordán, ese río serpenteante y humilde, se convirtió en la frontera más simbólica de la historia bíblica. No solo separaba desierto y promesa, sino pasado y futuro, esfuerzo humano y favor divino. Yeshua, el nombre hebreo de Josué, resonaba proféticamente en el aire. Era el mismo nombre que siglos después llevaría Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Dios estaba escribiendo el mismo mensaje en dos tiempos distintos. La ley, representada en Moisés, había llevado al pueblo hasta la orilla, pero solo la gracia, representada en Yeshua, podía cruzarlo. El Jordán se convirtió en el espejo espiritual del alma que deja atrás el desierto y avanza hacia el reposo. Levántate y pasa este Jordán, dice el Señor hoy a los que escuchan. No es solo historia, es mandato eterno. El Jordán simboliza el paso donde la obediencia reemplaza el miedo y la fe sustituye el esfuerzo. Mientras el pueblo se preparaba para cruzar, Dios le ordenó a Josué: santifica al pueblo, porque mañana hará Jehová maravillas entre vosotros. Josué 3:5. La santificación precede a la promesa. ¿Puedes decir amén? El arca del pacto, símbolo de la presencia divina, iría delante del pueblo. Y cuando los sacerdotes tocaran las aguas con la planta de sus pies, el río se detendría. ¿Puedes imaginarlo? La creación obedeciendo al Creador una vez más.
Las aguas del Jordán se abrieron como lo hicieron en el Mar Rojo, pero esta vez no fue con vara, sino con fe. Moisés levantó una vara. Josué levantó obediencia. Un acto diferente, el mismo poder. En el Mar Rojo, Dios los sacó de Egipto. En el Jordán los llevó a la promesa. En el primero, huyeron de la esclavitud. En el segundo, entraron al reposo. 2 aguas, 2 pactos, 2 revelaciones del mismo Dios. ¿Te das cuenta del mensaje? En Egipto las aguas representaban liberación. En el Jordán representan herencia. En ambos casos solo se cruzan por fe. Escribe en los comentarios: yo cruzaré mi Jordán. Cuando los sacerdotes tocaron el río, las aguas retrocedieron hasta la ciudad de Adán. Josué 3:16. ¿Lo ves? Las aguas retrocedieron hasta Adán. La gracia comenzó donde el pecado había empezado. ¡Qué revelación tan poderosa! El río se detuvo en Adán, porque Cristo iba a restaurar desde Adán. Lo que el primer hombre perdió por desobediencia, el segundo hombre, Jesús, lo conquistó por obediencia. El Jordán era un anuncio profético del Calvario. Puedes sentirlo. El río se abrió para que el pueblo pasara, pero 1000 años después, otro Josué, Jesús, se metería en ese mismo río, no para abrirlo, sino para ser sumergido en él. Allí comenzó el nuevo pacto. En el bautismo de Jesús, el cielo volvió a hablar: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo río que vio entrar a Israel, vio entrar al Mesías. El Jordán no fue cruzado, fue redimido. El agua del Jordán lavó el polvo del desierto y anunció la era de la gracia. Lo que era frontera se convirtió en altar. Lo que fue obstáculo se transformó en escenario. Así obra Dios, convierte tus límites en puertas. Cuando el pueblo terminó de cruzar, Josué ordenó levantar 12 piedras del lecho del río. Cada piedra representaba una tribu, un testimonio, una memoria del milagro. Dios nunca deja su poder sin memorial. Y esas 12 piedras profetizaban a los 12 apóstoles, fundamento del nuevo pacto. El antiguo Israel cruzó bajo Josué. El nuevo Israel nacería bajo Yeshua. 2 cruces, un mismo propósito, la plenitud de la promesa. ¿Puedes decir amén? Si esto te estremece, suscríbete a Mister Revelados y comparte esta enseñanza, porque el Jordán que detuvo las aguas, hoy detiene las maldiciones. Lo que antes te detenía, ahora se abre ante ti. El pueblo de Israel acampó en Gilgal, donde fue renovado el pacto. Allí los varones fueron circuncidados de nuevo, símbolo de que una generación incrédula había quedado atrás. El desierto terminó. La promesa comenzó. Esa circuncisión no era solo física, sino profética. Colosenses 2:11 dice que nosotros hemos sido circuncidados no con mano humana, sino con la circuncisión de Cristo. El corazón es el nuevo territorio del pacto. Y así como el Jordán marcó un antes y un después para Israel, también marca hoy el punto donde el creyente deja el esfuerzo y entra al reposo, donde la ley cesa y la gracia reina, donde Moisés calla y Yeshua habla. El Jordán no fue solo un río, fue el umbral de la historia de redención. Allí se cruzaron 2 reinos, el del esfuerzo humano y el del favor divino. Allí murió el desierto y nació la herencia. Desde el cielo, Moisés lo contempló todo. Lo vio en visión, lo vio en Cristo, lo vio en Josué, y comprendió que su muerte no fue una pérdida, sino el cumplimiento de un ciclo eterno. Porque nadie se pierde cuando muere en obediencia. Y Dios, que siempre cumple lo que promete, estaba preparando algo más grande, el cumplimiento total del cruce espiritual, el paso definitivo entre la carne y el espíritu, entre la letra y la vida. Porque el Jordán es también figura del nuevo nacimiento. Jesús dijo en Juan 3:5,
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. No basta con salir de Egipto, hay que cruzar el Jordán interior. Cada creyente tiene un Jordán que cruzar. No es un río físico, es una entrega espiritual. Es el punto donde ya no basta conocer la palabra, hay que obedecerla, donde la fe deja de ser discurso y se convierte en paso. ¿Puedes decir amén? Escribe: yo cruzaré mi Jordán por fe, porque Dios te está llamando a salir del desierto de la duda y entrar a la tierra de la promesa. No te quedes en Moab mirando lo que otros conquistan. El Jordán sigue fluyendo. Sus aguas siguen separando a los que solo miran de los que obedecen. ¿De qué lado estás tú? ¿Del que contempla desde lejos o del que pisa el agua creyendo en la voz del Altísimo? Si esta palabra enciende tu espíritu, suscríbete a Mis Revelados, activa la campana y comenta qué parte del cruce espiritual más te impactó, porque todavía hay un paso más, el verdadero reposo, la tierra eterna. El Jordán abrió la puerta a Canaán, pero Canaán era solo una sombra. Hebreos 4 dice que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. El verdadero cruce es hacia el reino eterno, donde fluye la vida sin fin. Y así, mientras las aguas vuelven a su cauce, el Espíritu nos recuerda: no temas al Jordán, si mi presencia va delante de ti, nada podrá detenerte. Esa es la promesa que sostiene al pueblo que camina por fe. El polvo de Gilgal aún flotaba en el aire. El pueblo recién circuncidado miraba el horizonte donde las murallas de Jericó se alzaban como un desafío. Era el primer obstáculo de la promesa y, sin embargo, Dios lo había permitido. Porque toda promesa probada revela su autenticidad. No hay tierra prometida sin Jericó. No hay fe verdadera sin muros que desafíen. La herencia no se conquista con espada, sino con obediencia. El ángel del Señor se apareció a Josué cerca de Jericó. Con espada desenvainada dijo: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. No vino a tomar partido, sino a tomar control. El cielo no viene a unirse al hombre, viene a que el hombre se una al cielo. Y allí, en ese encuentro, la historia se dobló otra vez sobre sí misma, porque Josué vio lo que Moisés vio: fuego en la zarza, presencia en la tierra, voz que quema pero no destruye. El mismo Dios, distinto escenario. Jericó cayó no por fuerza, sino por fe. Los muros se derrumbaron cuando el pueblo marchó en silencio y gritó al séptimo día. Fue el grito de una generación que entendió que el poder no está en el ruido, sino en la obediencia. El sonido de las trompetas aún resuena en los siglos. Fue el eco profético del día en que las trompetas del cielo anunciarán el regreso del Rey. Jericó fue una sombra del fin, una maqueta del juicio final. Pero incluso después de la victoria, el mensaje más profundo de Canaán no era la conquista de tierras, sino la conquista del corazón. Porque el verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro. Israel poseyó ciudades, pero muchas veces perdió comunión. Y ahí está el misterio: puedes heredar lo prometido y aún así no descansar, porque el reposo no está en la tierra, sino en la presencia. Hebreos 4 revela esta verdad: si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ese otro día es Cristo. La tierra prometida era una sombra del reino eterno que vendría con el Mesías. Por eso, cada piedra de Canaán, cada victoria, cada muro que cayó, apuntaba a una realidad celestial. Lo físico era solo el reflejo. El reposo verdadero no se entra con espada, sino con sangre. Jesús dijo: venid a mí y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese es el Jordán final, el cruce eterno, el alma cansada que cruza desde la esclavitud del pecado al descanso de su gracia. Puedes sentirlo. La tierra prometida no era solo un lugar, era una persona. Cristo es la Canaán del alma.
En Él fluye la leche de la misericordia y la miel del perdón. Él es el fin del desierto, el descanso de los cansados. Moisés miró la tierra, Josué la cruzó, pero solo Jesús la cumplió. 3 nombres, un mismo propósito: guiar al pueblo desde la esclavitud hasta el reposo eterno. Ese es el mapa de la redención. Y así, cada creyente camina su propio éxodo. Desde Egipto hasta Canaán, desde la carne hasta el espíritu, desde la culpa hasta la gloria. Es un viaje que comienza en lágrimas y termina en adoración. Los muros de Jericó fueron solo el principio. Cada obstáculo que enfrentas tiene una muralla espiritual detrás. Pero cuando caminas bajo obediencia, el cielo mismo se convierte en tu ejército. El reposo no es inactividad, es confianza. Es el alma que ya no lucha por agradar a Dios, sino que reposa sabiendo que ya ha sido aceptada en Cristo. Es el fin de la guerra interior. El autor de Hebreos lo llamó el reposo sabático de Dios. Porque así como el Creador descansó el 7º día, también tú debes descansar en la obra terminada del Mesías. Ya no hay que conquistar, solo creer. Pero muchos aún viven en el desierto de la ansiedad espiritual. Siguen caminando sin entrar, siguen sirviendo sin descansar. Y Dios sigue diciendo: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. La generación que murió en el desierto lo hizo no por falta de milagros, sino por falta de fe. Vieron el poder, pero no confiaron en la promesa, y Dios juró que no entrarían en su reposo. Esa advertencia sigue viva, porque el verdadero descanso no se logra con religión, sino con relación. No es cumplir reglas, sino permanecer en la presencia. No es conocer la ley, sino caminar con el autor de la ley. Jesús, el verdadero Josué, abrió un camino nuevo y vivo por su sangre. Su cruz fue el nuevo Jordán. Allí se detuvieron las aguas del juicio y todos los que entran por fe cruzan en seco hacia la vida eterna. El Hijo del Hombre, clavado entre cielo y tierra, se convirtió en el puente del alma. En él se cumple la profecía: mi reposo está en medio de ellos. Ezequiel 37:27. Y cuando el ladrón moribundo lo miró desde la cruz, escuchó las palabras que resumen toda la historia del Éxodo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hoy cruzarás tu Jordán. El paraíso no es un mito lejano. Es el reposo del alma redimida, es la tierra prometida donde el río de la vida fluye eternamente desde el trono de Dios y del Cordero. Allí no habrá desierto, ni llanto, ni murallas, solo luz, solo reposo, solo la voz del Eterno que dice: entrad, benditos de mi Padre. Y entonces se cerrará el ciclo del éxodo humano. Desde Egipto hasta Canaán, desde Moisés hasta Cristo, desde el hombre caído hasta el hombre glorificado. Todo apuntaba a ese final, el descanso de Dios compartido con su pueblo. Si esto te estremeció, escribe en los comentarios: yo cruzaré mi Jordán y entraré en el reposo eterno. Y si aún estás en camino, no temas, porque la nube sigue guiando, el arca sigue abriendo paso y la voz sigue diciendo: sé fuerte y valiente. Esta es la historia que nunca envejece, el Dios que saca, el Dios que guía, el Dios que reposa, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y pronto las trompetas de Jericó volverán a sonar. Pero esta vez no caerán muros, caerá el velo entre el cielo y la tierra. Y el pueblo redimido entrará no en una tierra temporal, sino en el reino eterno, donde la promesa se vuelve rostro y el rostro se vuelve adoración. Allí comienza el verdadero 7º día. Y allí, en la cumbre del Nebo, el anciano profeta contempló la tierra que anheló toda su vida. Sus ojos vieron lo que su pie nunca pisaría. Moisés no entró, no porque Dios le negara amor, sino porque su misión había terminado. Él representaba la ley, y la ley no puede entrar al reposo.
Solo la gracia, en la persona de Josué, figura de Yeshua, puede cruzar el Jordán. Golpeó la roca cuando debía hablarle y con ese gesto profanó el símbolo, porque Cristo, la roca viva, solo debía ser herido una vez. Aquel acto rompió la figura profética y el cielo no podía permitir que el tipo eclipsara al cumplimiento. Moisés murió viendo la promesa, pero la promesa no murió con él. Dios mismo lo sepultó y su cuerpo nunca fue hallado, porque el siervo se ocultó para que el Hijo brillara. La ley se detiene en el monte, pero la gracia desciende al valle y abre camino hacia el reposo eterno. Así termina la historia del libertador, no frustrado, sino consumado, porque aunque no cruzó la tierra física, entró en la celestial. Su obra fue sombra, su legado eterno. Moisés no falló en vano. Nos dejó una lección que arde como fuego. La obediencia exacta preserva el propósito divino. Hoy el Jordán sigue delante de nosotros, y la voz del Eterno aún susurra: habla a la roca, no la golpees. Cristo ya fue herido una vez, ahora solo se le adora. Si esta palabra tocó tu espíritu, escribe en los comentarios: yo hablaré a la roca y cruzaré mi Jordán. Suscríbete a Mr. Revelados, comparte este mensaje y prepárate, porque el verdadero reposo está más cerca de lo que imaginas.